Se inició un nuevo lavado de cerebro y que cualquier tipo de regulación sería un atentado a la libertad de expresión. La instigación contra las instituciones y sus miembros para golpes de Estado. No. Mercado libre de ideas. Todas las ideas normalmente deben ser expuestas, partiendo nuevamente de la premisa falsa, solo que aquí ya instrumentalizados, de que hay igualdad de condiciones de debate en las redes sociales. Y no una manipulación sumamente grave. Y un poder gigantesco como ese, un poder que no respeta soberanías. Y también se dijo aquí en los paneles anteriores, ese poder necesita ser controlado. Las redes sociales no son malas. Las redes sociales, al principio todavía en pañales, tuvieron una intermediación, ya sea intermediación política o de los medios, para que esas personas pudieran dar su opinión y participar en discusiones. Entonces surge esta nueva tecnología como algo que utópicamente se pretendía garantizar. Una universalización de la democracia. ¿Cuántas personas, cuántos y cuántos artículos no se escribieron diciendo que las redes sociales serían la nueva ágora griega, donde todos tendrían opinión, todos podrían en igualdad de condiciones, independientemente de la condición económica, condición cultural, todos tendrían la misma posibilidad de opinar, la misma posibilidad de influir en la opinión de los demás? ¿Qué salió mal entonces? ¿Por qué hubo la posibilidad de manipulación de las redes sociales? ¿Por qué hubo y sigue habiendo la posibilidad de direccionar las redes sociales contra determinadas personas, contra determinados grupos? ¿Por qué? ¿Por qué esa instrumentalización extremadamente peligrosa es posible? Porque en vez de democratizar la opinión, fue posible manipular las opiniones. Exactamente porque todos nosotros tal vez ingenuamente, y todos, digo, no solo en Brasil, en el mundo, todos nosotros ingenuamente pensábamos que las redes sociales serían neutrales. Y las redes sociales, y consecuentemente, o en realidad previamente, las grandes tecnológicas serían neutrales, no tendrían sus propios intereses económicos, políticos, ideológicos. Y miren, las grandes tecnológicas no pueden tener sus propios intereses políticos, económicos, ideológicos. Claro que pueden, pero no pueden fingir que no los tienen. Esa fue la ingenuidad general. Y a partir de eso hubo una gran manipulación. Separé algunos fragmentos aquí de la última encíclica del Papa León XIV, la primera encíclica del Papa León XIV. La última ya puede causar problemas. La más reciente, la primera encíclica del Papa León XIV, que trata exactamente de esta cuestión. No se puede decir que el Papa es comunista, ¿verdad? Porque ese es el ataque de siempre contra quien defiende la regulación de las redes sociales. Y dice, y son dos puntos, siempre en Brasil, que nosotros llevamos años y años debatiendo. En uno de ellos dice, un riesgo adicional, menos visible pero no menos grave, es el del control social, posibilitado por la recolección masiva de datos. Ese es otro fragmento. Es la enorme capacidad de influir en el imaginario colectivo y de presentar como deseable una determinada visión de la realidad. ¿Qué visión de la realidad? La visión de quien opera esa red social, de quien opera esa Big Tech. La ingenuidad de entenderlas como neutrales, la ingenuidad de pensar que los algoritmos eran aleatorios, todos terminamos permitiendo una manipulación. Todos nosotros que somos tan en la legislación, en el derecho, preocupados por la privacidad, la intimidad, por la protección de datos,
Todos nosotros no nos dimos cuenta de que las grandes tecnológicas tomaron datos de todos, sin autorización. Saben lo que todos comen, los medicamentos que toman, los libros que leen, los comentarios que hacen, porque hoy todos lo hacen. Con eso sí, iFood, Mercado Libre, el mayor banco de datos de la humanidad, ese banco de datos de las grandes tecnológicas. Y a partir de los algoritmos no aleatorios, se hace una manipulación de datos para realizar un verdadero lavado cerebral en las llamadas burbujas. Vean, lo que empieza con una serie de verdades, de repente pasa a ser manipulación. Porque sabiendo el perfil de cada persona, se empieza a bombardear desde antes con cuestiones económicas, propaganda de medicamentos, de ropa, de autos, después bombardeando ideológicamente. Y después, lo que es más grave, es bombardear con ataques a personas que son contrarias a esa determinada ideología. Mira, si tienes todos los datos, tienes la posibilidad de que la inteligencia artificial haga el perfil de determinadas burbujas de la sociedad y dirigir mensajes masivamente. Con información manipulada, estás manipulando la opinión. Lo que implica exactamente influenciar el imaginario colectivo, como dijo el Papa, es un león, es una catástrofe. Mira, lo que comenzó desde el punto de vista económico para influenciar con el fracaso, rápidamente se comprobó que era un poder político jamás visto y sin control. Ahora bien, si no hay neutralidad, y vuelvo a decirlo, no se puede exigir la neutralidad, pero no se puede fingir que exista neutralidad. Si no hay neutralidad, debe haber regulación. No hay, y lo anticipé en mi discurso de apertura, no hay actividad económica en la historia de la humanidad con tanto impacto en la sociedad que no haya sido regulada. Y eso también es una constatación en la encíclica papal. Dijo el Papa, cuando un poder de tal magnitud se concentra en manos de unos pocos, tiende a volverse opaco y escapar al control público. En otro fragmento, en el contexto digital, el control de las plataformas, infraestructuras y datos no es prerrogativa de los estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos. Es un deber, ya no es solo un derecho, es deber de los estados. Es deber regular, no una regulación que exija neutralidad. No una regulación que restrinja la libertad de expresión. No la libertad de agresión, no el discurso de odio, no la incitación, el inducimiento al suicidio. Una regulación que traiga pocos asuntos. Que muestre cómo se dirigen los algoritmos, no el secreto industrial de los algoritmos. Pero si no son aleatorios, ¿cómo es la dirección de esos algoritmos para que para que nosotros sepamos qué llega, qué sale, qué podemos bloquear o no? Una regulación que identifique a las personas. Si no aceptamos el anonimato, no solo la Constitución brasileña, sino la mayoría de las constituciones y las declaraciones de derechos humanos, no acepta el anonimato. ¿Y por qué? En las redes sociales escuchamos a los profesores diciendo sobre la necesidad de compatibilizar los derechos humanos internacionales, las cortes, la necesidad de una regulación internacional con la de las grandes fuerzas militares. Así como en 1945, después de la guerra, se sintió la necesidad de una declaración de derechos por parte de la ONU, ahora existe la necesidad de que los países democráticos se unan para una regulación internacional. Y eso es urgente. Porque dentro de poco tiempo, en pocos años, los países no tendrán la tecnología necesaria para impedir la difusión en su territorio. Hoy eso es posible.
redes sociales, empresas, grandes tecnológicas, que no respetan la legislación de los países, no respetan órdenes judiciales, cometen delitos. Hoy es posible el bloqueo en territorio nacional. Dentro de poco, debido a los satélites de baja altitud, eso ya no será posible. O sea, la soberanía de los países estará y podrá ser totalmente vulnerada. Es necesario, rápidamente, una regulación internacional sobre cómo garantizar el mínimo de dignidad de la persona humana y el respeto a la democracia y al Estado de Derecho. Las grandes tecnológicas y las redes sociales deben hacer eso. Y entonces las personas, millones y millones de personas, ¿no? Que como dije al principio, se quedan viendo el video del perrito, son influencers, usan las redes sociales. Ellas también tendrán su democracia y la posibilidad de seguir en el Estado de Derecho, garantizadas contra eventuales manipulaciones de esos grandes grupos económicos. Muchas gracias.